Muy buenas noches, soy JR entre comillas, junto con mi binomio Quinto. ¿Cómo estás, Quinto? Bien, bien, gracias, Fina. ¿Cómo estás? Pues bien, estoy nerviosa porque hace tiempo que quería hacer una entrevista de semejante envergadura. Pero antes de empezar, yo quisiera dar las gracias a nuestro invitado, principalmente porque la persona con la que vamos a hablar hoy, que además de agente de inteligencia es una persona, es un ser humano. Gracias a este tipo de personas, gracias a su trabajo, nosotros podemos tener un poquito más de seguridad, un poquito más de libertad en nuestras calles. Así que, pese a lo que muchos puedan pensar, que el Estado, o sea, mi libertad está por encima del Estado, para que vosotros podáis tener libertad, personas como la que vamos a hablar esta noche están jugándose el cuello día tras día. Así que muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, agente. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por recibirme. Estoy bien, muchas gracias. Agente, sabemos que estás muy liado y por eso muchas gracias por venir, porque este tiempo lo podías haber empleado en otras cosas, pero sobre todo, de verdad, muchas gracias porque nos vas a aclarar muchas cuestiones que no se aclaran en medios tradicionales, como pueda ser la televisión, la prensa, incluidos también otros canales de YouTube. Entonces, lo primero me gustaría hacerte unas preguntas personales porque, bueno, ¿cuánto tiempo llevas dentro de la inteligencia? Pues mira, en el cuerpo al que pertenezco llevo más de 35 años y en el área de inteligencia pues algo más de 23. Concretamente desde la última etapa de plomo de ETA, concretamente. Ahí empezó mi trayectoria en este campo de manera más concreta. Y agente, ¿te gusta tu trabajo? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te compensa? Bueno, la respuesta es obvia. Desde luego me gusta mucho mi trabajo, lo elegí yo y este es un trabajo de naturaleza especialmente vocacional. De lo contrario, esto sería un suplicio, sin horarios y a veces en condiciones pues que no son las que mucha gente entiende como ideales para hacer un trabajo. Este trabajo es un modo de vida, no es un medio de vida como muchos podrían pensar. Es positivo porque es muy gratificante pues saber que de una u otra forma estás contribuyendo a salvar vidas in extremis y en definitiva a mejorar la convivencia de tus compatriotas. Pero también es a veces un tanto negativo porque los esfuerzos suelen pasar inadvertidos ante la opinión pública, por razones evidentes, por otra parte, y no siempre es un trabajo reconocido. Pues hay investigaciones, seguimientos, escuchas, etcétera, pues que a menudo duran meses, si no años, y esto plantea retos que son muy complicados para aquellos que se dedican a este oficio. Ajá. Pero vamos, estoy enormemente satisfecho con lo que hago porque tengo la suerte de ser de aquellos que pueden decir que hace aquello que le gusta, indudablemente. Entonces, si no hay vocación, no se puede hacer ese trabajo, si no hay un mínimo. Yo tengo una opinión muy particular al respecto. Yo siempre he creído que la persona es capaz de hacer más de una cosa bien, tanto si tiene vocación como si a lo mejor no es tanto vocacional y es un poco circunstancial, ¿no? Hay personas que llegan a determinada ocupación y lo hacen desde una perspectiva absolutamente impensada, ¿no? O ha sido un tanto sobrevenida. Y sin embargo es capaz con voluntad de hacer esa cosa y además de hacerla bien. Yo considero que podría haberme dedicado a hacer otras cosas, pero desde luego tengo que decir que lo que hago me gusta enormemente y desde luego tampoco lo cambiaría. Y en el transcurso de tu carrera profesional, ¿te has propuesto abandonar alguna vez, dejarlo, decir ya no puedo más? ¿Se acabó? Jamás. Lo dejaré cuando llegue el momento de mi jubilación, pero nunca antes. Salvo que otros lo decidan por mí. Pero desde luego de mi vocación, que en ese sentido considero que es inquebrantable, jamás partirá esa decisión. Pues llegaré a el momento en que tendré que marcharme por cuestiones de jubilación y lo haré, pero nunca antes.
Sí, pero desde luego hay que tener una mente muy fuerte para no tirar la toalla jamás, ¿eh? Porque lo que tendréis que ver también... Sí, yo cuando hablo sobre estas cuestiones siempre pongo una anécdota como ejemplo. Yo tuve la suerte de ingresar en este cuerpo muy joven. De hecho, soy de los más jóvenes de mi promoción, a los que se nos exigían ciertas condiciones que hoy serían impensables. Y pues tuve creo que la suerte, puedo decirlo así, de ingresar después de hacer un curso de especialización en una unidad de intervención que era muy concreta. Y el primer día de servicio pues no lo olvidaré en mi vida. A partir de ahí pues todo ha sido una sucesión de cúmulos más o menos similares. Pero sí, hay que hacer compartimentos estancos en un trabajo como este, pero no solo en un trabajo como este. Cuando uno es un médico cirujano o cuando tiene que adoptar ciertas decisiones en ciertos ámbitos profesionales, pues hay que hacer compartimentos estancos. Si te dejas influir en demasía, pues acabarías arrojando la toalla, qué duda cabe. Y además es un trabajo peligroso. Y yo me imagino que debe ser muy difícil compaginarlo con la vida familiar, ¿no? Por ejemplo, si tu familia conoce a lo que te dedicas, si sabe o si puedes hablar con ellos de ciertas cosas. Bueno, pues mira, en mi caso a lo mejor, bueno, es peculiar para algunos, para otros será normal. En mi familia hay otros miembros que comparten mi profesión y desde luego esa vocación. Pero nunca hablo sobre ciertos aspectos de mi trabajo con nadie que no se dedica a lo mismo que yo, es decir, que esté en una unidad como la mía y desde luego tampoco con la familia. Hay que tener en cuenta que un error involuntario puede dar al traste con una investigación de años. Y digo bien, a veces de años. Por eso no comparto detalles del trabajo. Esto es una carrera de fondo. Muchas veces he experimentado esa soledad del corredor de fondo, pero hay que tener la boca cerrada y los oídos bien abiertos. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que cuando se habla de agente de inteligencia, muchos ya asocian agente de inteligencia a la agencia de inteligencia, al Centro de Inteligencia Nacional, pero hay más cuerpos en España que tienen inteligencia, ¿verdad? O sea, aparte del CNI, hay otros cuerpos, me imagino que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también tendrán sus células de inteligencia. Por supuesto, pero no solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, la Policía Nacional y la Guardia Civil, también las policías autonómicas, incluso las policías locales. Hace ya tiempo que algunas empezaron ya a crear unidades de inteligencia y otras de más reciente creación. Pero es que cuando hablamos del caso de las policías locales, por poner este ejemplo último en concreto, estamos hablando de más de 70.000 efectivos en toda España. Y, hombre, considero, desde mi perspectiva profesional, que es un recurso a veces muy mal utilizado, muy, muy poco utilizado. Y, desde luego, no podemos olvidar también a la inteligencia militar, ¿no? Hay una cuestión que está clara. Estamos obligados, dicho esto en un sentido positivo, a entendernos, además de por el especial deber de colaboración, en este caso, con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, por algo que es el bien común, es decir, lo que suponen la seguridad y el bienestar de todos los españoles. Es cierto que no siempre han fluido esas relaciones entre instituciones. Para mí esto es incomprensible, pero es cierto que a veces ha sido así, en otras ocasiones no. Pero también es verdad que en estos últimos años algo está cambiando. Hay que poner de manifiesto que la estrategia de seguridad nacional, hablo de la del 2013, por poner un ejemplo más concreto, esta fue la segunda, como sabemos, que se puso en marcha en nuestro país después de la de 2011, pues ya planteaba líneas de actuación muy concretas, entre otros objetivos, contra el terrorismo, las ciberamenazas, el crimen organizado o los flujos migratorios irregulares. Y esa estrategia no excluye a nadie de manera explícita. Es decir, pensar que somos autosuficientes para lograr ese objetivo resulta de ser un necio, ¿no? De hecho, implica a la propia ciudadanía. Esa misma estrategia declara expresamente, implica a la ciudadanía en un reto de esa magnitud. Pues ¿cómo vamos a pensar que podemos obviar otros cuerpos? Sería estúpido, sencillamente. O sea, ¿tú sí notas en los últimos años que hay más colaboración entre los diferentes cuerpos? Yo, desde mi experiencia personal, digo que sí. Y además digo que algo está cambiando en ese sentido. Antes, el que se establecieran comunicación y no digamos colaboración con otros estamentos no siempre era fácil.
No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, siempre ha habido un buen clima de colaboración, esto quiero dejarlo claro, pero también es cierto que en los últimos años algo está cambiando desde esa perspectiva, porque antes era menos común el que se establecieran ciertas sinergias y ahora es algo absolutamente habitual, está normalizado. Y que, de hecho, es que debería de ser así, eso debería ser el camino. Sí. Eso, efectivamente, ese debería de ser el camino. Lo hemos dicho bien, debería de ser el camino. Ajá. A mí hay una cosa bueno, yo he sido militar muchos años, también he estado en inteligencia, y a mí hay una cosa que me gustaría preguntarte, y es que en el momento de, por ejemplo, estás colaborando con compañeros, estás llevando una investigación, ¿confías plenamente en tus compañeros, con los que trabajas a diario? Mi abuelo decía una cosa, no quiero ilustrar con esto el ejemplo, ¿no? Y es que no me fío ni de mis zapatillas. A ver, la confianza es una premisa básica, pero la información se comparte solo en la medida que es preciso y con quien es preciso. De todos he sabido que la falta de cautela pues, es aprovechada por el enemigo, y digo bien, el enemigo, y también por otros servicios de inteligencia extranjeros. Esto es una realidad. Entonces, sería de ser de estúpido el hacer ciertos comentarios en determinados contextos. Incluso he visto dentro de esa casuística a personas, hablo de redes sociales, hacer ciertos comentarios que son absolutamente desafortunados y además son temerarios. Es decir, la confianza es una premisa básica, pero hay que saber bien en quién estás confiando y en la medida en que esa confianza requiere de esa reciprocidad. Sería un error hacer extensiva determinada información más allá de aquel que debe de saberla y en un momento concreto, en mi opinión. Sí. Yo tengo, es que me ha surgido, fíjate, la curiosidad. Cuando has dicho lo de decir, ni siquiera entre compañeros pasarse excesivamente, así que ser cauteloso y no pasarse excesivamente de compartir demasiada la información justa. Sí. Y eso sí. Fíjate que es que no nos podíamos fiar ni siquiera de aliados como países cuando saltó aquel escándalo de que Estados Unidos espiaba a Alemania, que supuestamente son aliados, y me dices ya que incluso entre compañeros. Wow. Sí, a ver, yo quiero poner de manifiesto una cuestión porque creo que es importante que esto quede claro. Sí. Es decir, la confianza es fundamental a la hora de desarrollar, creo que la mayoría de trabajos que todos nosotros podamos desarrollar en nuestros respectivos ámbitos vitales. Esto es así, ¿no? Cuando estamos hablando de cuestiones que afectan al manejo de información, que es especialmente sensible, obviamente hay que tener un cuidado añadido. Incluso en tu círculo de trabajo, incluso en tu vida personal, incluso entre aquellos que comparten vocación contigo y que están en tu círculo más próximo, que es tu familia. Pero por cuestiones evidentes. Es decir, si el presidente de un país, sin llegar a ese extremo, el presidente de una corporación compartiese determinados secretos que afectan al futuro de esa corporación con su esposa y resulta que su esposa, incauto de aquel que pensase que, o mejor dicho, que no pensase que puede estar trabajando para el enemigo, lo que está haciendo es obteniendo esa información, pues apague y vámonos, ¿no? Sí. No quiero hacer de esto una especie de guión cinematográfico, estoy hablando de cuestiones que son reales. Es decir, ha sucedido. Recuerdo yo Perdona, es que recuerdo yo un caso cuando todavía existía la RDA, que una activista estaba siendo seguida por la Stasi y el chivato era el marido. Es verdad. Sí, pero esto es muy habitual. O sea, que nadie se piense que esto es algo extraordinario, es que esto es algo cotidiano. Cuando hablamos de inteligencia, no solamente afecta a cuestiones que son los pilares fundamentales de un Estado. También estamos hablando de los intereses económicos de empresas que tienen a veces cientos o miles de trabajadores en sus instalaciones. Es decir, el robo de cierta información, que es un producto que para esa empresa puede resultar vital, por parte de otras empresas, puede dar al traste con el futuro profesional y personal de miles y miles de personas. Es decir, yo creo que la cuestión requiere de ese tratamiento de la información, incluso de aquellos con los que compartes mesa y mantel a diario. Lo digo así de claro.
Sí, a ver, yo es que, o sea, te estoy entendiendo perfectamente. O sea, lo que no hay que mezclar es, una cosa es tener confianza, porque, como bien dices, en casi cualquier trabajo tienes que tener confianza en tus compañeros. En vuestros trabajos, que os podéis incluso jugar el tipo a diario, más aún. Pero una cosa es confianza y otra cosa es ser prudente con la información que manejas y con quién la manejas. Es que son dos cosas diferentes. Claro, efectivamente. Esa es la filosofía de este trabajo, es fundamental. Y, o sea, fuera parte del tema de robar información que comentáis, incluso es que compartiendo esa información con según qué personas les podrías incluso estar poniendo en peligro. Porque les pueden utilizar para intentar llegar a ti o sacar información que tú puedas tener. Entonces, claro, creo que es muy prudente el compartir la información con la mínima gente posible, claro. Sí, antes hablábamos off the record sobre las redes sociales, que creo que luego vamos a tratar a lo largo de la entrevista. Y hay personas que son tremendamente incautas a la hora de aparecer en ciertas redes sociales o hacer determinados comentarios o colgar determinados vídeos o fotografías porque están haciendo una transmisión en directo de su vida y eso es una puerta que le abre el acceso a cualquiera con cualquier finalidad desconocida. Y asumir esos riesgos es tremendamente temerario. Simplemente. Y además, cuando hablamos de inteligencia, es un concepto, la verdad, bastante complicado porque se puede aplicar inteligencia a un tipo de concepto, a un tipo de campo, pero no, en este caso, en el campo de los servicios de inteligencia, ¿qué es realmente, qué es la inteligencia con mayúscula? La I en mayúscula, ¿qué es inteligencia? Bueno, la inteligencia no es ni más ni menos que la colecta de información que puede ser útil para una finalidad más o menos específica y una vez obtenida, pues hay que estudiarla, hay que darle el tratamiento adecuado y canalizarla a los recursos que consideremos necesarios para de esa inteligencia, para de esa información que ya ha sido filtrada, ya ha sido determinada, dirigirla a los distintos ámbitos de actuación de los poderes del Estado. Inteligencia es la captación de información útil para determinadas finalidades. En este caso, desde nuestra perspectiva, fundamentalmente es para garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos, de todos los españoles. Dicho esto de un modo muy básico, porque sobre esto podríamos estar hablando 6 días, ¿no? Porque luego podríamos hablar de las fuentes de obtención de inteligencia, desde las fuentes abiertas o desde las fuentes humanas a otro tipo de información más o menos compleja, como el análisis de documentaciones, de fotografías, de imágenes, de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un campo amplísimo donde hay infinidad de especialistas que se desarrollan en todas estas especialidades, ¿no? Y que esa sinergia hace que esa obtención de inteligencia, mediante el tratamiento de análisis y de aplicativos adecuados, pues se dirija a aquellas cuestiones que se determinen como esenciales para garantizar la seguridad de todos nosotros. Es un campo muy complejo y para mí es fascinante. A mí me suena como algo primordial, ¿no? Para un país. Y fíjate Sin duda. fíjate que el Ministerio de Igualdad recibe un presupuesto de ¿cuánto? Hazme 450 millones. Ha subido, ¿eh? Ha subido a 525. Bueno, sí, ahora son 55, sí. Pero bueno, 5 millones arriba, 5 millones abajo tampoco nos 525. 525. A 525. O sea, ahí es nada. Y es muy difícil saber cuánto se destina a estos cuerpos tan necesarios que a día de hoy. ¿Consideras que es suficiente el presupuesto que se destina a esta labor? O sea, es decir, por ejemplo, para protección, armamento, porque vosotros también os tenéis que mover de un sitio a otro, os tendréis que alojar, tendréis que alimentaros. ¿Consideras que es suficiente? Bueno, ni yo manejo estos datos, ni creo que casi nadie en este país con la suficiente concreción, por razones obvias, ¿no? Yo creo que hay ciertos aspectos que son tan evidentes que no merece la pena ni comentarlos. Si hablamos sobre ciertos parques móviles o sobre ciertas asignaciones presupuestarias, por no hablar de cuestiones de sueldos, que eso ya daría para
no para un programa, sino para una serie completa, pues claro, acabaríamos hablando de cualquier cosa menos de lo que hemos venido a hablar, ¿no? Realmente esos datos prácticamente no los maneja nadie. Yo, desde luego, y honestamente lo digo, los desconozco. Yo considero que la eficacia de las medidas es proporcional a la sensación de seguridad de una nación, por decirlo de un modo generalista, y de la percepción que esa sociedad tenga acerca de esa seguridad. Yo creo que todo recurso es poco y todo esfuerzo es insuficiente. Por eso es importante que la gente tome conciencia a través de la divulgación que personas como vosotros lleváis a cabo sobre esa cuestión, que es fundamentalmente esencial. Porque mira, todos como ciudadanos creo que nos hemos acostumbrado excesivamente a ver en los medios de comunicación ciertas imágenes o ciertas noticias y ya las asumimos como algo que no nos produce ningún efecto. Sí, y eso es un error monumental. Sí, claro, entendemos a veces, y digo tendemos, lo digo con todo respeto, a darle un tratamiento bastante banal a veces a la información, de tal modo que la gente sea... Sí, es que es así, nos hemos deshumanizado en ciertos aspectos y esto es peligroso. Por eso comentábamos antes, off the record, que yo no he sido nunca partidario de difundir determinadas imágenes, determinados vídeos que creo que todos tenemos en mente, sí. Y comentaba el caso de los atentados del 11S y le preguntaba a la compañera que cuántas imágenes ha visto sobre las víctimas de aquellos atentados en televisión. Ninguna. No se ha visto ninguna. Se vieron las imágenes en directo de cómo los aviones impactaban sobre las Torres Gemelas, de cómo la población, pues entre un sentimiento de consternación y estupor, pues huía precipitadamente, de cómo los recursos de urgencias, de emergencias acudían al evento, policías, bomberos, personal sanitario, etcétera, etcétera, pero no hemos visto ni una sola imagen de las víctimas. No. Y esa es una cuestión sobre la que otros creo que deberíamos mucho de aprender. Yo no soy un experto en comunicación, pero tampoco me he caído de un árbol y considero que determinado tipo de información, y en ese sentido creo que los medios de comunicación tienen una campaña que es ingente, deberían de concienciar sobre la conveniencia de no difundir determinados contenidos o determinadas imágenes que precisamente lo que contribuye es a beneficiar el objetivo de estos terroristas. Sí, lo máximo, por ejemplo, yo recuerdo precisamente de ese ejemplo que has puesto es a lo mejor algún herido o una brecha o algo, pero eso también lo veíamos en España, creo que en los años del plomo, cuando veíamos a lo mejor a un guardia civil que había sido herido también y tal, pero lo que es cuerpos y cosas así, no. A ver, yo sí tengo el recuerdo de gente lanzándose al vacío, eso sí tengo el recuerdo y la verdad que me impactó mucho. Claro, claro. Estamos hablando de imágenes que se transmitieron en directo al mundo entero mientras los acontecimientos iban desarrollando. Claro, eso pero no imágenes, de ocultarlo. Claro, efectivamente, pero imágenes a posteriori, donde se le diera este tratamiento a determinadas imágenes, tanto gráficas como vídeos, etcétera, ni una sola. Yo no he visto ni una. Pues mira, nunca me había pensado pensar en ello, pero tienes razón. Pues digo esto porque nos hemos acostumbrado a ver vídeos, y digo en los propios noticiarios de las televisiones públicas o privadas a nivel nacional, donde se han decapitado a personas, poco menos que en directo, donde se han quemado vivos a determinadas personas, poco menos que en directo, y donde, independientemente y sin importar quién estuviera al otro lado del televisor, este tipo de imágenes se han difundido con una crudeza que para mí no tiene explicación alguna. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad que se me brinda para concienciar un poco a las personas sobre lo importante que es, y de esto podemos abundar más adelante, la colaboración ciudadana. Y la colaboración ciudadana no pasa solo por transmitir información a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino por no darle distribución o determinado tratamiento a imágenes cuyo contenido es absolutamente espeluznante. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Fíjate, ahora que dices precisamente no distribuir eso, recuerdo que hace 15 años, estaba yo sacándome el carnet de conducir y había chavales en la autoescuela difundiéndose un vídeo entre ellos de una decapitación. Y estamos hablando de hace 15 años, o sea, no es reciente. Sí, no, claro, si esto lleva ya un tiempo, desgraciadamente, en el candelero, y además lo comentábamos anteriormente, el tratamiento de estos vídeos propagandísticos está llevado a cabo por auténticos profesionales de la comunicación y de la información, de la imagen, del sonido, etcétera. Es decir,
el montaje de estos vídeos está hecho por profesionales y está orientado, está dirigido por una parte a difundir el terror, es una de las finalidades del tratamiento de estas imágenes, pero además a la captación de adeptos, que de esto si luego queréis podemos hablar, porque es fascinante. Sí. De hecho, es que, perdona, 30 segundos, es algo que llevamos digiriendo durante años y años y años, porque antes de que empezasen con el tema de las decapitaciones en directo y todo lo que estáis comentando, yo ya recuerdo desde hace 25 años que a la hora de la comida en el telediario, mientras estabas comiendo, ya te estaban poniendo imágenes de guerras, de niños muriendo de hambre. O sea, es algo que nos lo llevan metiendo tanto tiempo que estoy totalmente de acuerdo que nos hemos sensibilizado totalmente ante ciertas situaciones. Yo honestamente pediría a todos aquellos que nos estén escuchando que se conciencien sobre lo que estamos hablando. Es que eso al final está en nuestras manos, en el no consumir ese morbo, porque al final a la gente le encanta el morbo de ver esas imágenes en directo y pues la gente las consume, está claro. Yo no entiendo que a la gente le guste ver eso, básicamente porque yo lo he visto muchas veces, lo he visto en primera persona, lo he olido, porque los olores se quedan en tu pituitaria de por vida y porque lo que eso supone para aquellas personas que sean familiares de estas pobres víctimas es algo que les supone una muerte en vida el resto de su existencia terrenal. No sé si lo he definido con concreción. Es que es algo muy, muy humano. No hace falta ni siquiera verlo en televisión. Cuando sucede un accidente de tráfico, que hacen todo el mundo, levantar el pie y mirar a ver si se ve algo. O sea, por mi trabajo es que lo veo prácticamente a diario, que lo hacen. Y es, pues sí, se puede llegar a montar incluso otro accidente más y peor, por pararse a mirar. Es muy habitual, además, que ocurran estas cosas por alcances y accidentes de segundo nivel, efectivamente. Sí, sí. Yo te estoy muy agradecida que estés aquí, porque este mensaje se va a difundir y este mensaje le vamos a dar mucha visibilidad. A mí también me da verdadero terror cuando veo que otros compañeros, vamos a llamarlos compañeros de plataforma o de plataformas o de redes sociales, permiten un viva la yihad en directo sin saber realmente lo que eso supone. ¿Qué es el yihadismo y qué es la yihad? Verdaderamente, ¿qué es eso? Bueno, esto, el tratamiento que se le da a estos temas es auténticamente calamitoso en muchas ocasiones. Permítaseme la expresión. La yihad es un concepto propio de una cultura, de una religión que es el Islam. Y lo que representa es una obligación religiosa de todos los musulmanes, de todos aquellos que profesan el Islam, y que significa en una traducción más o menos acertada al castellano, esfuerzo en el camino hacia Dios. Aparece en el Corán 41 veces. O sea, que es algo que para ellos tiene un carácter eminentemente preponderante. Aquellos que están comprometidos con la yihad, y ahora hablaremos un poco sobre el tema porque bien merece la pena hacer ciertas observaciones, pues son los que se les conoce como mujahidines, ¿no? Bien, ¿qué es realmente ese camino hacia Dios o ese esfuerzo hacia Dios que ellos llaman yihad? ¿Qué es lo que significa? Bien, pues son una serie de obligaciones, concretamente hay 5 pilares básicos en el Islam, que es lo que se conoce como yihad mayor. Luego distinguiremos lo que es la yihad menor, que es más o menos lo que tiene de alguna forma que ver, aunque distorsionado, con lo que se conoce coloquialmente como la yihad. La yihad mayor, estas 5 obligaciones que establece, estos 5 preceptos básicos del Corán son la profesión de fe o shahada, y hay un aspecto fundamental de esta primera, que es el más importante de esos pilares. Esto es muy importante porque dice que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esto desde esta perspectiva queda así como un tanto frío, pero yo no he leído en la Biblia, pero tampoco soy teólogo, que en ningún caso, en ninguno de los libros que componen la Biblia, se hable de que no hay más Dios que Cristo ni que determinada persona sea su profeta, por decir Pedro o Pablo, ¿no? Creo que no aparece en ninguna otra religión de un modo tan expreso. El segundo de estos pilares es la oración o as-salá, que es la obligación por parte de los 5 rezos diarios de cualquier musulmán,
mirando a la Meca. No hace falta que estés en una mezquita o en un centro de oración, puedes hacerlo en cualquier sitio. El tercero de esos pilares es la limosna o zakat, pues hay que dar limosna a los que sean más necesitados, pues atendiendo a tu poder económico, a tus características. El cuarto pilar es el ayuno o saum, con las características que más o menos conocemos del mes de Ramadán, que quizás es uno de los aspectos que nosotros tengamos como más conocidos. Y el quinto pilar es la peregrinación a la Meca o Hajj, ¿no? Que bueno, te dice que todo aquel que por cuestiones de salud o económicas o de otra índole pueda hacerlo, al menos una vez en la vida, pues debe de hacer ese viaje, ¿no? Ese acto de fe. Esto es lo que se conoce como yihad mayor, es decir, los 5 pilares básicos del Islam. Ahora, ¿qué entienden determinados estamentos radicales que hacen un uso intencionado y más o menos torticero de la religión? Es la lucha en defensa del Islam. Es lo que se conoce como yihad menor, que no necesariamente, aunque hay ciertos retazos del Corán, si alguno de vosotros lo ha leído, donde hay cierta duda sobre que efectivamente ni debe de ser armada ni siempre es violenta, es eso lo que los radicales utilizan para justificar el uso de la violencia. Hay que tener en cuenta una cosa, hay que ser objetivo, esto hay que darle un tratamiento adecuado y justo. La mayoría de las víctimas de la yihad, de los yihadistas, son personas que profesan la fe religiosa musulmana, la fe del Islam. Es decir, estamos muy acostumbrados al tratamiento mediático por razones evidentes y por lo que a nosotros nos puede amenazar en nuestro modo de vida, ¿no? Los atentados que hemos sufrido en Occidente. Pero la mayoría de las víctimas de esta yihad o yihad menor, lo que se conoce como algunos denominan guerra santa, en el nombre de Cristo, en el nombre de Alá, perdón, en el nombre de Cristo no, en el de Alá, es la que afecta a la mayoría de población musulmana. Es decir, comparativamente mueren muchísimas más personas en los países musulmanes como consecuencia de esta yihad, de esta guerra santa, de esta yihad menor, que aquellos que vivimos en países occidentales. Entonces, se podría decir que este término, yihad, es un término que se emplea o está utilizado al servicio de intereses de estas personas que hacen ese uso de la religión con fines que todos conocemos. Y entonces el yihadismo pues haría referencia pues a ese uso del terrorismo en nombre de esa pretendida yihad. No sé si esto ha quedado más o menos claro. Es que sí, estamos hablando en términos muy esquemáticos. Sí. Tengo una pregunta desde mi ignorancia total y absoluta. Lo que comentas de que hay más atentados allí, ¿cuál es la motivación para esos atentados contra gente que profesa su misma religión? Pues es muy fácil de entender. Ellos distinguen a aquellos musulmanes de los que no son buenos musulmanes y a los que no son buenos musulmanes sencillamente los masacran igual que al resto de Occidente. Vale, pero o sea, no olvidemos... los que no cumplen claro, tal y como ellos creen que tiene que estar establecido, ¿no? Sí, claro, ellos están, cuando hablamos de términos como fundamentalismo, lo que estamos justificando desde su perspectiva es un uso estricto de las leyes del Corán, de las normas que vienen implícitas en el propio Corán y en las leyes como la Sharia, que son las leyes bajo las que ellos se rigen y que además imponen a sangre y fuego pues en países como Afganistán, pero no solo en países como Afganistán. Es decir, este término yo no soy un experto en esta materia, tengo que decirlo humildemente, pero hay países como Arabia Saudí, por hablar de un país en concreto, es un país que tiene un nivel económico importante, que es un aliado estratégico de Estados Unidos, muy importante, creo que todo el mundo lo conoce, que además aplican unos conceptos del Corán muy concretos, bastante estrictos desde el punto de vista religioso y en relación con el contenido del Corán, y aplican la Sharia en muchos aspectos, pero no solo Arabia Saudita, sino muchos otros países de la esfera del Islam. Entonces, ¿qué ha sucedido en los conflictos como Siria, en Irak y en otros países, incluso en países donde no se aplica o no están en estos momentos en conflictos armados, como por ejemplo Irán, que es un país además chiita, representa más o menos al 5%, porque en torno a 90 y tantos % son sunitas dentro de las diferentes corrientes del Islam, pero en torno al 5% es el caso de Irán, son chiitas. Allí aplican la Sharia. Todos hemos visto imágenes en las que cuelgan públicamente
por decirlo de un modo que no tiene nada que ver con el humor, en la plaza del pueblo y públicamente a todo aquel que a su juicio ha hecho algo mal. Es decir, si nos vamos a lugares más concretos o a conflictos más concretos como el de Siria, por ejemplo, la población civil ha sido masacrada cuando esta gente ha entrado en determinados escenarios, en determinadas urbes o en determinadas zonas rurales y han observado a su juicio, digo a su juicio porque no tenían nadie que les dijera lo contrario, que determinadas personas no guardaban los preceptos del Corán, sencillamente eran ejecutados públicamente. Por eso digo que la mayoría de las personas que son víctimas del Islam, de los radicales salafistas, yihadistas, son precisamente aquellos que profesan su misma fe, pero que obviamente no utilizan esta terminología ni estas costumbres radicales que son claramente intencionadas y dirigidas a ciertos intereses. Es decir, hay que ser honesto a la hora de tratar sobre estos temas. La mayoría de la gente que profesa esta fe ni es yihadista, ni está dispuesta a inmolarse, ni a matar a nadie, ni a defender ciertas cuestiones que nada tienen que ver con la fe. Son utilizadas intencionadamente. Sí, esto lo he observado yo, salvando las distancias, evidentemente. Yo como católico lo he observado en redes con cierto grupo de gente que se denominan a sí mismos radicales católicos. Y no os lo diga yo, ellos mismos lo dicen, radicales. Sí, y posiblemente lo dicen bien, ¿eh? Sí. No, pero bueno, entraríamos ahí en unos matices que no es el tema ahora. Pero que les he observado que la suelen tomar precisamente con aquellos creyentes que no son tan radicales. O sea, no se van a por un ateo, a un agnóstico, a un pagano, a por un musulmán. No, se van precisamente hacia aquellos cristianos que son más abiertos o no consideran que su fe tenga que ser radical en esto y en todo. Sino que la toman con ellos, no con gente diferente, sino con ellos. Porque no tienen, como decías tú, no son tan, a su juicio, no siguen de verdad lo que debe ser. Evidentemente, pues no usan ni bombas, ni armas, ni nada, pero sí que ese acoso y derribo en redes sí lo hacen. Eso lo he observado yo. Efectivamente. Es decir, mira, las convicciones, por decirlo de algún modo, radicales no favorecen a nadie y están al servicio de aquellos que interesadamente las utilizan, pues ya sabemos con qué fines. Es decir, los radicalismos no son buenos en ningún aspecto de la vida. Creo que la cultura... Claro. La cultura, la formación, la educación y una serie de valores, venga uno de donde venga y tenga el color de piel que tenga, son fundamentales para una sociedad pacífica y en convivencia. Pero vamos, esto creo que es algo tan evidente que no merece la pena ni comentarlo. Pues venga uno de donde venga, digo bien. Pues precisamente porque yo creo que es tan evidente, creo que es a donde más están atacando, a la educación, a los valores. O sea, creo que ahí es donde están haciendo mella para que las nuevas generaciones tengan cada vez menos educación y menos valores para manejarlos. Bueno, esto abriría otro debate, pero sí, es otro melón. Prefiero dejarlo ahí. Espero que me perdonéis. Me parece muy importante el apunte porque sí que es evidente, pero fíjate hasta qué punto es evidente que por ahí están atacando, ¿no? Hay un chascarrillo que dice que por estas cosas el champú sigue llevando instrucciones, ¿vale? Así que... Efectivamente. Y por cierto, luego nadie lee. Dicho sea de paso. No. Nadie lee, es verdad. Y has estado comentando que, bueno, que hasta en sus propios países de origen... ellos eran objetivos de sus hermanos de religión, ¿no? De los radicales. Ellos son objetivos de los radicales. Pero fíjate que a mí me inquieta sobremanera, es que me inquieta que en España, esta es mi opinión personal, yo creo que tenemos un problema de inmigración masiva. Y la pregunta es si podemos controlar los perfiles de todos los que entran, porque claro, no sabemos quién está entrando, no sabemos el por qué realmente. ¿Podemos controlar? ¿Tiene España capacidad para controlar a toda esa inmigración ilegal? A ver, este tema es enormemente complejo. Vamos a ver, Interpol ya alertaba a finales del año 2015, concretamente en diciembre, ya se hizo pública una información que ya se conocía previamente, ya alertaba, repito, Interpol, sobre la presencia de retornados de escenarios de guerra
tanto de Siria como de Irak, entre otros. Incluso ya se habían detectado trazas de algunas de estas personas en campos de refugiados en esos países. Finales del 2015. Estas personas muchas veces aprovechan las grandes migraciones humanas, sobre todo en determinados escenarios, en escenarios bélicos o en escenarios donde las personas pues, requieren de asistencia por organizaciones internacionales. Son situaciones muy complejas y muchos de ellos incluso son ayudados por mafias que están al servicio o que se contratan, si es que se puede emplear este término, para el tráfico de seres humanos y aprovechan esa plataforma pues a través de las costas de Libia, pero no solamente de las costas de Libia, como todos sabemos, pues para adentrarse en Europa. Vamos a ver, yo creo que es un hecho tan evidente que no merece casi ni respuesta. Es decir, Europa en concreto y el mundo en general viven quizás a día de hoy una de las mayores crisis migratorias desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es un hecho que creo que todos conocemos. Entonces España, que eso también es obvio, ocupa una posición geoestratégica muy importante por estar donde estamos. Es decir, estamos a 14 kilómetros de las costas del norte de África y todos sabemos lo que ha ocurrido o está ocurriendo, pero ya no solamente en España como trampolín de entrada hacia Europa, sino en las propias Islas Canarias. Es decir, esto se diversifica tanto como la presión incide en determinados puntos. Pues lo que hace el fenómeno es retirarse a otros puntos. Es decir, no desaparece, sino que muta. Antes comenté que la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2013, por referirnos al tema de la inmigración, ya destacaba la problemática de la inmigración en concreto y subrayaba una serie de puntos. Hablaba, y digo literalmente, del incremento de los procesos de inadaptabilidad y de la falta de identificación con la propia sociedad española. Esto está en la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2013. Sabéis que hay una que está a punto de entrar en vigor en muy pocos días, ¿no? El incremento de la conflictividad social, y sigo citando textualmente, derivada del empeoramiento de las condiciones de vida y del aumento de los procesos de exclusión, la creación de guetos urbanos y sus efectos sobre la convivencia, la cohesión social y la integración de los inmigrantes o la radicalización extremista. Estos datos, cito textualmente, ya vienen reflejados tal y como los he puesto sobre la mesa aquí, en este evento. Se citan textualmente en la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2013, es decir, hace 8 años, que ya se planteaba esta problemática relacionada con el tema de la inmigración. La inmigración es un problema muy serio, es muy complicado. Además, subyacen, pues como ya hemos apuntado anteriormente, cuestiones de naturaleza muy diversa. Es decir, es muy legítimo que una persona, como hicieron nuestros abuelos hace 1 o 2 generaciones o nuestros padres, se buscaran una vida mejor para ellos y para sus hijos, ¿no? Para su familia. Y eso creo que es incuestionable. Otra cosa es la forma en la que ese fenómeno se produce, que son cuestiones muy distintas. Esto es muy complejo cuando una estrategia como la de seguridad nacional de nuestro propio país ya alertaba de manera expresa sobre este tipo de cuestiones, pues creo que evidentemente la cuestión requiere un tratamiento especial, ¿verdad? ¿Crees que además todo esto se ve incrementado porque no digo solamente desde España, sino por toda la esfera occidental, sea la angloparlante o la hispanoparlante, ¿crees tú que el hecho de no, entre comillas, reforzar valores de identidad de los países occidentales, crees que esto además lo incrementa? Creo recordar, hace ya bastantes años, 2006, hubo ciertos problemas, 2005, 2006, no recuerdo exactamente, ciertos problemas por el incremento de las bandas latinas, por ejemplo, en Madrid, que hubo, llegó incluso la gente a salir a la calle a protestar. Eso parece hoy como ciencia ficción, salir a protestar. Sí. ¿Crees tú que el hecho de ese desapego que hay, esa falta de incidencia en las características identitarias nacionales, no me refiero a una cuestión xenófoba, nada por el estilo, sino reforzar lo propio, acogiendo al que viene de buena voluntad? Como has dicho, por ejemplo, mis abuelos, incluso mis padres, en algún momento han inmigrado a Francia. Conservo una bisabuela viviendo en Francia, imagínate. Y ellos se integraron allí perfectamente
y no han causado ningún problema y consideran, por ejemplo, Francia, ya que es el caso que he tocado, como ya parte de sí mismo. O sea, no es algo de lo que renieguen, ni de lo que se avergüencen, ni a lo que le arrojen, con perdón la expresión, mierda. ¿Crees tú que este desapego, esta búsqueda de una identidad, sea una banda latina, sea radicalizarse en un credo originario del país del que proceden, crees que tiene algo que ver también? Bueno, tú has dado con la palabra clave. No sé si te has dado cuenta, has hablado de integración. La palabra clave es integración. Es decir, vamos a ver, yo entiendo, esto es un tema muy complejo, yo entiendo que las diferencias culturales, idiomáticas y de procedencia, muchas veces sociales y de otra naturaleza, a veces dificultan esa integración. Pero sobre esto podemos hablar incluso porque hay ejemplos muy, muy recientes. Cuando hablamos de integración, tenemos que dejar claro cuál es tu verdadera voluntad cuando emigras a otro país, ¿no? Es decir, como bien has apuntado, es decir, yo también he tenido en el pasado familiares que emigraron a otros países europeos, pues eso, con el legítimo derecho y expectativa a ganarse la vida honradamente y a intentar mejorar el futuro de su familia. Y efectivamente, esa es la palabra clave. Se integraron en esa sociedad, se relacionaban con sus vecinos, compraban en los comercios en los que compraban el resto de sus vecinos, utilizaban los mismos recursos de transporte público, las mismas instituciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Con mayor o menor dificultad hasta que aprendieron el idioma, sus hijos se integraron en las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que eso se produjo, nadie te distinguía, salvo porque tu apellido, a lo mejor al acento francés, pues le resultase gracioso, ¿no? O viceversa. Pero más allá de eso, ya no había diferencias. Se casaban entre ellos, formaban familias y proyectos de vida en común, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, la clave, tú la has dicho, es la integración. Sobre ciertos valores sociales, pues es que hablábamos antes en un momento de esta conversación sobre la cuestión relacionada con la educación y la cultura y el respeto a los valores como suponen la convivencia, la libre convivencia entre personas, seamos de una raza o de otra distinta. Es decir, es que yo nunca, si me hablas desde la perspectiva de lo que es mi opinión personal, yo nunca me he sentido incómodo con nadie al lado que sea de otra nacionalidad o de otro credo. La cuestión sería invertir la pregunta. Sería si a esa persona le resulta incómoda mi presencia. Es que no quiero entrar en ciertas cuestiones. Y quiero que se me entienda. Es decir, yo, he estado toda mi vida estudiando y sigo estudiando, aunque ya tengo una edad. Y he tenido compañeros y compañeras de toda edad, condición, procedencia, credo, religión, país, etcétera. Yo no me he sentido nunca incómodo con ellos. Y creo que ellos conmigo, quiero creer que tampoco. La cuestión es cuando suceden cosas, por hablar del ejemplo que tú has puesto de Francia, cuando las propias autoridades del Ministerio del Interior francés alertan sobre la guetificación de ciertas zonas en ciudades, en grandes urbes como Lyon, como París o como Marsella. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Esas personas están integradas socialmente? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Pero ¿es porque alguien les ha puesto un muro invisible o no tan invisible sobre es que yo no quiero tener relaciones con esas personas? Es que esto es tremendamente complejo. A lo mejor resulta que determinadas personas es que no quieren relacionarse con otras personas. Claro, la cuestión es, el matiz es importante, es si cuando esas personas con las que tú no te quieres relacionar resulta que son o viven en su país y te ofrecen una alternativa de vida digna y tú a lo mejor no la entiendes de la misma forma. No quiero meterme en cuestiones que no vienen al caso, y quiero que se entienda lo que quiero decir. A ver, se te entiende perfectamente, pero, y esto yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, de unos años para aquí incluso tienen más ayudas en el sentido de ayudas psicológicas, económicas, etcétera, precisamente para que se integren. Y lo que hacen es todo lo contrario. O sea, lo que comentáis del tema de los guetos, y es así.
De hecho, recientemente vimos un caso de un chaval que tendría 18 o 19 años que mostraba su DNI español porque era nacido en España, pero él decía que no se sentía español. Sí, que en una guerra él iría con Marruecos. Exactamente. Me acuerdo. Entonces, es una persona nacida aquí ya. O sea, que lo que comentabais de que había un periodo de adaptación cuando los españoles han ido no solamente a países europeos, sino que también han emigrado a Venezuela, Argentina, hay muchísimos. Pero se adaptaban. Y en otros cuando muchos, pasaban, sí, claro. Cuando pasaban 1 o 2 generaciones, eran uno más de allí. No claro, veo. Eso en algunos, claro. En algunos países, no los estoy poniendo en absoluto como modelo a seguir, vaya por delante. Pero hay algunas sociedades, esto por ejemplo es relativamente frecuente pues, en el Reino Unido o en Estados Unidos, hay matrimonios mixtos, ya no por cuestiones de raza, sino incluso de religión entre personas que aceptan la condición o la religión de su cónyuge, pero conviven en armonía. Esto con determinadas religiones, esto es una pregunta que lanzo, no quiero que nadie me conteste. ¿Esto con determinadas religiones sucede? Pues el silencio lo dice todo. Claro. Ese es el problema. Y además hay gente que viene a España que huye de una guerra, que huye de los radicales, vamos a llamarlos así por el nombre, de los radicales. Y, por ejemplo, fíjate que hasta hace poco pues vimos el conflicto que había en Afganistán, que en Afganistán siempre ha habido conflicto, pero ¿crees que puede tener algún tipo de repercusión a nivel internacional y nacional el haber acogido a colaboradores de españoles? Esto es prematuro afirmarlo. Honestamente, yo no me atrevería a afirmar eso. Lo digo con absoluta honestidad. Vamos a ver, en mi opinión hablamos de una amenaza que nos convierte desde hace mucho tiempo en objetivos de grupos terroristas por encima de situaciones concretas, porque este discurso de que vamos a conquistar otra vez al Andalus y una serie de disparates de dimensiones notorias no son nuevas, más allá de situaciones concretas como es esa. Yo avalo y comparto al 100% lo que nuestro país ha hecho por estas personas, porque haberlos dejado allí les convertiría posiblemente, posiblemente no, posiblemente muchos de ellos habrían sido asesinados ya, ellos y sus familias. Entonces creo que es un deber de todo Estado como es el nuestro de ayudar a todos aquellos que en una situación concreta y durante años nos ayudaron a nosotros. Yo creo que más allá de ciertas connotaciones por las que unos dicen que fuimos con una idea y otros fuimos con otra, es evidente cuál es el papel que jugó España en ese contexto y en otros, y desde esa perspectiva yo pienso que lo que ha hecho nuestro gobierno es lo que cualquiera hubiera hecho en esta situación. Es decir, yo no dejaría abandonada a su suerte a estas personas y a sus familias porque posiblemente serían todos asesinados antes o después. Muchos ya lo habrían sido. A los hechos me remito. Es decir, ya hemos visto, creo que todos, imágenes en las que a personas bajo sospecha, y digo bien, bajo sospecha, de haber trabajado como colaboradores, en este caso de fuerzas o tropas extranjeras, han sido asesinados de un modo especialmente cruel. Ellos y el resto de su familia. Entonces considero que se ha hecho lo correcto y yo no me atrevería a decir que este hecho en concreto va a causar un plus en la amenaza que ya venimos sufriendo sistemáticamente desde hace ya bastantes años. Honestamente no lo afirmaría. Cuando hablas de amenaza, ¿puede ser porque crees que ha habido un aumento de personas simpatizantes de este movimiento, del yihadismo, aquí en España? Bueno, voy a recordar brevemente una cosa. Estamos todos, lo digo porque a algunos seguramente esto les sonará a música de gaitas, pero estamos todos en nivel 4 de alerta antiterrorista, que es un nivel alto, concretamente desde el 29 de junio del año 2015, cuando el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández, elevó el nivel 3, que hasta esa fecha teníamos de alerta terrorista, que era un nivel moderado, a este nivel actual, en el que seguimos, por cierto, a raíz de los atentados de infausto recuerdo que sucedieron en Francia. Entonces,
Hablar de un exceso de inmigración. Vamos a ver, yo no me atrevería a hablar de un exceso de inmigración en general, ni de culturas ni de proveniencias. Hablaría de una inmigración sin control. Es que no es lo mismo. Es decir, oiga, esto sería tanto como decir que cuando los franceses, nuestros abuelos, iban a la vendimia, pensaran que había un exceso de inmigración española. Bueno, no lo hubieran pensado porque si no hubiéramos ido a coger las uvas, aquellos no harían vino probablemente. Bueno, no quería hacer una broma de esto, pero quiero decir que no es lo mismo. El problema no es el exceso de inmigración, es la inmigración sin control, en mi opinión. Si nos fijamos en otros modelos de convivencia, que ya he comentado antes o hemos comentado antes de pasada, como el modelo americano, que para mí en muchos aspectos no es el modelo ideal, los problemas de integración, en apariencia, son de menor entidad. Es decir, pongo un ejemplo, yo que soy un estudioso de la historia militar de algunos países, cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor, no sé si lo sabéis, Sí. Las islas Hawái tenían un contingente de ciudadanos americanos, que eran eran japoneses de origen. De origen japonés, y a sí. todos estos, correcto, y a todos estos se les metió en un campo de concentración durante muchos años, incluso después de finalizar la guerra, y eran personas que estaban absolutamente integradas en la población americana. Eran profesores, eran ingenieros, eran arquitectos, eran personas que tenían profesiones liberales, etcétera. Es decir, desde esa perspectiva estaban integrados. ¿Cuál es el problema? El problema es que es muy complejo porque hablamos de ciertas diferencias culturales, sociales o religiosas, digo bien de ciertas, que marcan barreras con frecuencia infranqueables, pero no porque las pongamos nosotros, sino porque las ponen otros. Vosotros conocéis el problema de Suecia o Dinamarca. Suecia ha sido una sociedad modélica hasta hace unos años y ahora mismo ahí se ha convertido en un teatro de operaciones de organizaciones criminales, especialmente del tráfico de drogas. Hablo de asesinatos a veces por encargo entre clanes rivales que se roban la droga y se matan unos a otros. Estamos hablando de porcentajes de crimen que no se han conocido jamás en esa sociedad. Y estas personas son ciudadanos europeos ya de segunda o tercera generación cuyo origen es el norte de África. Digamos las cosas por su nombre. Pero lo hemos comentado anteriormente. Dinamarca aprobó el pasado 8 de septiembre una ley para retirar ayudas a los inmigrantes que no trabajen. Pero por una cuestión que es muy lógica. Es decir, si usted vive en un país en el que se integra, tiene que contribuir a la economía de ese país. Otra cosa es que usted... No puede ser un parásito. Claro, otra cosa es que usted se quede en el paro, que eso nos puede ocurrir a cualquiera y tengas que recurrir a ayudas sociales. No que te tires 25 años cobrando ayudas sociales y no hayas contribuido al sistema de mantenimiento de la seguridad social ni un solo día. Vamos a decir a las cosas por su nombre, hombre, que no pasa nada. Sí. Pero si esto es una cuestión a la que hay que ponerle nombre, apellidos y solución. Oiga, hay países europeos que, claro, sí, perdón, brevemente. Hay países europeos que siempre, no voy a citar nombres, pero creo que todos los tenemos en mente, donde se ha puesto de manifiesto muchas veces que eran un modelo social de convivencia, vamos, incuestionable. Bueno, pues en esos países la policía te localiza viviendo bajo determinado criterio de indigencia y te ofrece una serie de ayudas sociales y pone plazo para que tu situación mejore. Y si no mejora, te vas fuera del país. No pasa nada. Yo no he visto ninguna manifestación en contra de esos criterios y son modelos de Estado. Es decir, estamos hablando de países como el nuestro. Entonces, esto es un problema al que hay que darle una solución, entiendo, a mi juicio, adecuada. Es decir, no estamos diciendo que no queremos que ustedes vengan aquí, ni mucho menos. Estamos diciendo que si ustedes quieren venir aquí, que es exactamente lo cuando ocurre, cuando tú te vas a ciertos países de esa esfera, porque como te falte un papel en el pasaporte o no cumplas determinado criterio, te ponen de patitas en la escalerilla del avión, eso previa detención, por supuesto, y vuelves por donde has venido. ¿Alguien se ha quejado de eso alguna vez? Pregunto. No. Yo tampoco he visto manifestaciones porque existen las concertinas en Calais, en Francia. No, yo tampoco las he visto. Pero de la estación de Melilla sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya. Y sin embargo aquí, aquí en Canarias sí ha habido manifestaciones de gente de Canarias
quejándose cuando pasó el año pasado todo el tema de la inmigración que vino de golpe, quejándose de no de lo que estaba llegando, sino de que pobrecitos. De que no les dejaban ir a la película. Pobrecitos. Manifestaciones. Este asunto es una ciénaga peligrosa. Mejor sigamos hablando de inteligencia, si os parece. Sí, porque mira, ya aprovecho porque hemos visto en medios de prensa escrita, porque yo no lo he visto en ningún telediario ni en ningún informativo, nada de ningún tipo, que en España actualmente hay 4.000 lobos solitarios. Y a mí me da que mi corazoncito, me dicen que hay más, pero bueno, 4.000 son los que cuentan aproximadamente. Y la pregunta es que si nuestro país dispone de medios necesarios para combatir esta creciente amenaza, porque es que 4.000 son muchos. Bueno, hay dos cuestiones que me gustaría destacar sobre este asunto. Primero, que evaluar la existencia de un número tal de lobos solitarios es tremendamente aventurado. Lo digo con toda humildad. Vamos a ver, el término lobo solitario se refiere a un individuo que actúa por su cuenta, y que en ocasiones no evidencia ni adscripción a grupo u organización alguna. Eso es lo más adecuado para definir lo que es un lobo solitario. Entonces, cuantificar cuántas personas, yo también he leído esas cifras en algunos medios, es hablar sobre aproximaciones a una supuesta realidad que es difícil de matizar. Vamos a ver, el término lobo solitario yo creo que se utiliza, en mi opinión, de un modo inadecuado. Yo hablaría más bien de individuos pertenecientes a células durmientes o individuos durmientes, ni siquiera adscritos a una célula como tal, que es un grupo más o menos concreto, que estarían dispuestos a atentar ante el requerimiento o la orden de alguien y que posteriormente a esa acción terrorista reivindica en nombre de una organización aquello que ha hecho. Es que son cuestiones distintas. La figura del lobo solitario se ha denostado un poco, repito, en mi opinión, por un tema de tratamiento que quizá es inadecuado. Vamos a ver, todo el mundo sabe lo que ha sucedido en este país y no con esto justifico esta realidad, que es el aislamiento que se ha motivado por la situación de pandemia que hemos sufrido y todavía de alguna forma seguimos sufriendo, aunque ya de modo más o menos suave, vamos a decirlo así. Y esto ha elevado el número de enfermos mentales y de suicidios que se han dado desde que comenzó esta situación de aislamiento, que también contribuye a los procesos de radicalización de muchas personas. Pero el lobo solitario es un término, en mi opinión, no soy un experto en esta cuestión, que define a aquella persona que a priori ni siquiera tiene adscripción por una ideología o grupo terrorista, sino que actúa de manera autónoma y que muchas veces ni siquiera evidencia a quien supuestamente representa. Entonces, hablar de personas que estarían dispuestas a atentar en un país de en torno a 47 millones, 4.000, bueno, puede ser. Yo tengo ciertas dudas, lo digo con reservas, ¿eh? Es difícil saber cuánta gente estaría dispuesta a atentar en un atentado, además de unas características que define a la propia idiosincrasia de este terrorismo, que es que no se tiene miedo a morir, ¿no? Esto es una diferencia notoria con respecto al terrorismo que hemos sufrido aquí durante más de 50 años, que es el de ETA, ¿verdad? En el que aquellos buscaban el mayor éxito posible, a ser posible sin bajas en el propio bando. Es decir, cuando hablo de bajas ya no hablo de pérdida de vidas humanas, sino incluso de detenciones, ¿no? Pero a estos es que esto les importa muy poco. Es decir, incluso consideran que es pues de alguna forma aquello que les abre las puertas del paraíso. En fin, yo no voy a decir lo que opinas sobre el paraíso, claro. Es que es una diferencia importante. Sí. En fin. No sé si me he explicado. Me gusta el ejemplo que ha puesto con ETA, porque precisamente hasta el año 80, 81, no recuerdo cuál fue el año que empezó a actuar el GAR. No sería muy preciso, no sé. No recuerdo exactamente, pero precisamente hasta que empezó a actuar de verdad el GAR, tenían una sensación de impunidad tremenda. Pero tremenda. Luego le cogieron terror. Y no iban a matar, no iban a eso, iban a hacer su trabajo, pero no iban a matar. Y sin embargo, ya se perdieron esa sensación de impunidad. Hay una figura que a mí siempre me ha llamado la atención
ya que hablábamos de integración y demás también. Sí. Pero es de hace ya muchos años que se ve esa figura, que eran como gente que ya estaba integrada, que eran de segunda y tercera generación, que tienen estudios Sí. superiores, que eran uno más, y de golpe lo dejaban todo y se iban a Irak, a campos en Palestina, tal, a entrenarse, a entregar su vida a esa causa. Y ya que has mencionado, por ejemplo, eso de los ciudadanos japoneses, a partir del año 42, que empiezan a hacerse esos campos de ciudadanos americanos de origen japonés, sí. También existió la otra figura de los alemanes que ante la llamada de Alemania, del Volksdeutsche, sí que abandonaron, y eran de segunda, tercera y de cuarta generación, abandonaron los Estados Unidos para irse a combatir por Alemania. Sí, entonces, correcto. Es una figura muy, muy curiosa, que están súper integrados y de golpe lo dejan todo. Este es un tema muy complejo. Bueno, te hago un apunte. Es que tenía ciertas dudas. El GAR comenzó su singladura en febrero del año 80, 1980, vale. Concretamente. Es que vale, no recordaba muy bien la fecha. Vamos a ver. El tema, la aureola, no es un término que me guste mucho emplear, de romanticismo que hace que determinadas personas se integren en ciertas organizaciones, que no es más que un proceso de radicalización, es muy complejo. Todos los hemos visto por casos especialmente llamativos en los medios de comunicación, de gente que han sido médicos, ingenieros, arquitectos, o personas que han llevado una vida más ordinaria, si se me permite esa expresión, que han terminado engrosando las filas de estas organizaciones criminales y convirtiéndose en muchos casos en aquellos más carniceros dentro de esas organizaciones, precisamente para ganarse esa supuesta confianza de aquellos que les han acogido con los brazos abiertos. Esto es muy complicado. Las estadísticas, los estudios, no es esta mi especialidad, los estudios de personas que han dedicado investigaciones a veces bastante complejas a determinar la personalidad de esta gente, determinan que la mayoría de esas personas tenían vidas absolutamente anodinas, normales, y que en un momento dado en su trayectoria vital sucede algo, desde la pérdida de un familiar, la pérdida de un empleo u otra circunstancia que tenga que ver con ninguna de las anteriores cuestiones, que ha hecho que se produzca una catarsis en las mismas. Y a partir de ahí se ha producido ese periodo de radicalización. Generalmente los que entienden sobre estas cosas, que ya digo no es mi especialidad, convienen en que los procesos de radicalización de un ser sometido a este tipo de sinergia, si es que es el término adecuado, suele durar unos 2 o 3 años. Y la última fase, lo que se conoce como yihadización, puede durar desde meses a veces a semanas. Esta última fase, además, suele ir acompañada de algún, entre comillas, asesor espiritual o persona que las propias organizaciones preparan, es decir, son profesionales de la captación y de los procesos de radicalización y ayudan en ese tránsito para ellos vital hacia esta fase, bueno, pues de lo que es ya la propia yihadización, ¿no? Lo que se conoce ya pues como cuando uno asume plenamente ese credo, esa filosofía y está dispuesto como miembro de esa organización pues a cometer cualquier disparate que se le encargue. Esto viene siendo así. Sí, me tengo que marchar, me requieren en el trabajo, así que me tengo que marchar ya. Nos quedamos Agente, ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente, y nada, te dejo en buena compañía. Muchas gracias, hasta luego. Un placer. Igualmente. Agente, una pregunta. Yo, antes de que cambies de tema, claro. Sí. O sea, respecto a lo que está comentando, sí, o sea, quería hacer un símil con el tema de las sectas, porque me da la sensación de que un poquito el procedimiento a seguir es un poco el mismo, ¿no? A la hora de la captación. Y lo que comentabais del tema de que hay gente muy integrada, como puede ser un médico, como puede ser un ingeniero, un arquitecto, es gente que en realidad
estoy hablando en el aspecto de las sectas, entiendo que aquí puede pasar un poco lo mismo, es gente muy valiosa, de hecho, para el proyecto, porque cada uno tiene como su rol, digamos, y una persona con estudios o con determinados conocimientos en ciertos campos puede ser muy importante para el proyecto y es interesante captarlos, de hecho. Claro, esto es muy habitual. Ya no hablamos de cuestiones de terrorismo ni de sectas, como bien apunta, sino incluso en organizaciones criminales. Uh-huh. Es decir, hay personas que realizan labores de contabilidad o de registro o determinadas cuestiones específicas que son las que habitualmente ejercen muchas veces en sus trabajos cotidianos. Estoy hablando que en el caso de los españoles detenidos integrados en organizaciones criminales que tenían un trabajo estable, ojo, era superior al 55% de los mismos, en el caso de españoles. En el caso de extranjeros, menor, pero algo menor, un 10, un 15% menos, pero estamos hablando de un porcentaje muy alto. Es decir, son personas cualificadas profesionalmente que dentro de estas organizaciones, llámese terroristas, llámese sectas o llámese organizaciones de crimen organizado en general, requieren de esa cualificación profesional precisamente para determinados trabajos. Claro, el problema es que, como se dice en un término un tanto vulgar, antes que la bandera está la cartera, ¿no? Y esto daría para, bueno, pues para otro serial. Es decir, hay cuestiones por las que el ser humano es especialmente corrompible, si lo es, y esto es importante ponerlo de manifiesto, que son, entre otras, el dinero. Esto es así. Pero claro que tiene muchísimo que ver. Es decir, por eso digo que los perfiles en estas organizaciones, como ya hemos comentado anteriormente, sin ir más lejos, todos aquellos destinados a los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, pues son gente que tienen un perfil muy cualificado, así que salta a la vista. Uh-huh. Y has hablado de crimen organizado. Inteligencia también tiene, bueno, se ocupa de temas de crimen organizado. Sí, claro, naturalmente. El crimen organizado y el terrorismo son dos cuestiones que no solo, que tienen que pueden resultar es un objetivo marcadamente importante porque es una amenaza que puede hacer tambalearse a los pilares de un Estado de Derecho. Es decir, estamos hablando de cantidades a veces creo que incuantificables de dinero, o bien en pérdidas, por una parte, por lo que supone la pérdida en vidas humanas y en afectación a lugares que estratégicamente o a infraestructuras que estratégicamente son vitales para un Estado, y desde luego desde la otra perspectiva por lo que supone para la pérdida del Producto Interior Bruto de un país. Hombre, es evidente. Claro que se ocupa de este tipo de cuestiones, indudablemente. Es importantísimo. Uh-huh. Hemos hablado de prensa y yo creo que a la prensa pues parece que le cuesta informar sobre temas, por ejemplo, que bueno, pues el atentado que hubo en Murcia hace poco, ¿no? ¿A qué crees que se debe esta falta de información? Y es que no solo lo vemos en el tema terrorismo, también en agresiones que, aunque las estadísticas oficiales lo nieguen, porque lo niegan, parece que cada vez hay más. Bueno, lo niegan relativamente, porque los últimos datos que sacó Espinosa de los Monteros eran muy evidentes, solamente había que sumar 1 más 1. Bueno, esto es una cuestión que escapa un poco a mi entender. Si hablamos del atentado, y lo digo con reservas, el término atentado de Murcia, la Audiencia Nacional lo está, bajo secreto de sumario, lo está investigando como un acto terrorista y lo está investigando como tal, pues por la carta de despedida de este individuo de en torno a 30 años, por el gesto de la unicidad que muchos testigos refieren antes de cometer la acción, o por el rasurado corporal del mismo, que son detalles que indican pues esa simbología que muchas veces precede al acto, ¿no? Y que se ha constatado en muchas otras acciones terroristas. Pero también es cierto que no se descartan otras connotaciones posiblemente derivadas, y esto hay que tratarlo con cautela, ¿no? De ciertas cuestiones que pudieran afectar algún problema mental que esta persona hubiera incluso arrastrado desde su juventud. ¿Por qué los medios de comunicación o determinados medios de comunicación no le dan el tratamiento adecuado a estas cuestiones? ¿O simplemente el tratamiento objetivo que deberían de darle?
Yo no lo sé, honestamente. Es que no sé, no puedo contestar a esa pregunta porque no lo sé. Yo considero que de la misma forma que se le da cierta visibilidad a ciertas cuestiones que afectan a la vida de un país, se debería de darle ese mismo tratamiento con ciertas precauciones por el tema de la utilización de ciertas imágenes que podrían atentar claramente contra la sensibilidad de las personas, el mismo tratamiento. Pero esta es mi opinión personal. El por qué no se hace, yo no lo sé contestar. Habría que preguntarle a esos medios, quizás, ¿no? Claro. Ya, a ver, yo, opinión personal, creo que puede tener algo que ver el gobierno que esté en ese momento al cargo, el bienquedismo, porque ahora mismo estamos en un momento de bienquedismo y de buenismo total y absoluto. Todo es políticamente incorrecto, no se pueden hacer bromas de determinados temas porque enseguida te ponen la etiqueta. Entonces, creo que al final un conjunto de varias cosas de esas son las que afectan a que ciertos temas no se traten por miedo a que les pongan X etiquetas, ¿no? Bueno, es evidente que el ser humano tiene prejuicios y no quiero meterme en esta ciénaga, pero voy a hacer alguna reflexión sobre ciertas imágenes que vi hace unos años relacionados con cierta autoridad de una ciudad muy importante de este país, refiriéndose a cierto evento en el que se dirigía a 2 coroneles del ejército español de manera explícita diciéndoles que no eran bienvenidos a ese evento, ¿no? Eso creo que lo han visto muchos españoles, ¿verdad? Sí. Pues bueno, pues si ese tipo de cosas se tratan con naturalidad, entiendo que otras tantas deberían de tratarse con esa misma naturalidad, pero esta es una cuestión que hablo a título particular, no en nombre de nadie. Agente, hemos hablado de los medios de prensa, pero ¿crees que ayuda en algo que influencers o creadores de contenido den difusión a este tipo de personas, aunque ellos no estén de acuerdo con el mensaje, porque ellos no están de acuerdo? Pero quiero decir, entrevistas, que se les dé voz a este tipo de personas. ¿Crees que ayuda en algo a la labor de la inteligencia en España? A ver, lo comentamos anteriormente, esto es un reto que nos involucra a todos, nos afecta a todos y a todos de alguna forma nos debería de empujar a contribuir a ese reto, ¿verdad? Yo creo que toda ayuda es poca y desde luego una persona que es un referente en redes sociales pues puede resultar de gran utilidad, siempre que se trate el tema de forma seria, es decir, no considero que se debe de banalizar algo que es tan importante. Es evidente que las redes tienen un poder de convocatoria sobre mucha gente. Ese tirón, desde luego, es muy útil. Pero reitero, y esto hay que dejarlo claro, estamos hablando de un tema que requiere un carácter serio. No banalizarlo ni bueno, pues tomárselo un poco a la ligera, ¿verdad? Yo creo que además todos los medios de comunicación, y en ese sentido debería de existir un pacto tácito, deberían de utilizar una contranarrativa que fuera adecuada, que fuera hábil y crucial, pues a través de los medios al alcance de, hoy en día creo que casi todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación y desde luego a las redes sociales, y no solamente aquellos que no somos nativos digitales, como es mi caso, pero y esto ayudaría pues a desmontar ciertos mitos absurdos que arrastran a mucha gente al precipicio. Pues hombre, claro que duda cabe, es decir, hay personas que por edad o por afinidad o por otra serie de cuestiones se relacionan mucho más y se sienten más identificadas a través de las redes sociales que ante los medios o los noticiarios habituales con los que algunos hemos nacido, ¿no? Que por otra parte también son muy importantes, ¿no? Desde luego creo que esto es una labor que nos obliga a todos a contribuir a ese objetivo, qué duda cabe. Y bueno, hemos hablado de captación, ¿no? ¿Crees que las redes sociales es el medio más común de captación? O si no lo es, ¿cuál puede ser el medio más común o más fácil? ¿Y cómo llegan a captar la atención de esas personas? Bueno, creo que lo comenté anteriormente, es decir, de los presos detenidos en España actualmente cumpliendo condena por delitos de terrorismo, en torno al 90% declararon haber sido consumidores habituales de redes sociales y concretamente del Facebook y de los canales de YouTube, pero no solamente, ¿no?
Cuando vemos vídeos y publicaciones y propaganda del ISIS o del Daesh o como lo queramos llamar, es fácil determinar que estamos ante auténticos expertos en comunicación. Lo hemos comentado anteriormente, en medios audiovisuales. No son aficionados, es decir, el montaje de esta propaganda, tanto las revistas digitales o en otros formatos, como los vídeos, como los mensajes que se lanzan en redes sociales, tienen un marcadísimo carácter de auténticos profesionales. Hay que decirlo así. Es decir, no somos aficionados. Yo no sería capaz de montar un vídeo de esa calidad, con imagen y sonido. Vamos, no sería capaz, igual que mucha gente. Entonces, la tecnología y su aplicación en redes sociales, pues es una vía directa de entrada en muchos hogares y en personas que en un momento dado, como hemos dicho anteriormente, pueden resultar vulnerables. Es decir, ¿cómo llegan a captar la atención de estas personas? Pues precisamente la calidad de esa narrativa, cómo cuidan el diseño de esa propaganda, es la que llama la atención de muchas personas que en un momento dado pueden verse atraídas o seducidas por esa especie de halo de romanticismo que me niego a utilizar, pero que muchos de ellos describen como tal. Es decir, se sienten atraídos, se sienten seducidos por ese mensaje. Y obviamente, si eso cala, es porque realmente está dirigido por personas que tienen esa capacidad de verse de alguna forma influenciados por el mensaje. Eso es evidente. Hombre, hasta el punto de que lo que comentabas de que debería de haber una especie de pacto entre medios de comunicación y redes sociales para lanzar cierto mensaje, ¿no? O de alguna manera hacer piña respecto a ciertos temas, hasta el punto lo que comentabas del carisma o la forma de hacer una exposición. Hay canales en YouTube que se dedican al enaltecimiento de ciertos temas de estos que siguen activos. O sea, YouTube, a pesar de tener sus métodos para intentar controlar, siguen activos y, sin embargo, si tú tocas estos temas en un directo normal y corriente, es muy probable que tu directo vaya fuera. Es así porque de hecho tengo amigos a los que les han sacado de ciertas redes sociales por hacer comentarios me refiero contestados en ciertos términos. Quiero decir, no estamos hablando de comentarios que resulten insultos o amenazas o descalificaciones ni que tengan ciertas connotaciones. Esto escapa un poco a mi entender, honestamente. No sabría decir cuál es el motivo por el que esto se produce, sinceramente, pero desde luego es evidente que algo debería de cambiar en la conciencia pública sobre el tratamiento de ciertas informaciones. Esta es mi opinión. También es verdad que yo creo que aprovechan ciertos vacíos legales en la normativa de las plataformas para tirar por ahí. O sea, creo que tienen muy estudiadas las normativas de cada plataforma y las saben aprovechar muy bien, ¿eh? Entiendo que sí, porque si no, no se podría explicar de otra manera. Quiero creerlo. Me da verdadero terror porque, claro, esta gente que viene, que hay gente que viene, yo entiendo que con necesidades y viene pues a buscar una vida mejor o viene pues a sobrevivir, porque es que algunos vienen huyendo de una guerra, pero van teniendo, o sea, sus generaciones permanecen aquí, va habiendo generaciones y esas generaciones siguen siendo musulmanas y hay otros que se convierten al Islam, pero yo es que pregunto esto porque a mí realmente, vale, la inmigración ilegal conlleva peligros, pero claro, y es que los que están aquí también puede haber un proceso de radicalización. También. Sí, efectivamente, sí. Bueno, ya lo he comentado antes, es decir, en torno a un 14% de los detenidos han sido personas convertidas al Islam. Españoles, me refiero, ¿eh? Claro, y sobre todo, yo como mujer me extraña que para una religión que es tan censora para la mujer o desde mi punto de vista perjudicial para la libertad de la mujer, hay mujeres también, pero es que no solo mujeres que son cristianas o católicas y deciden convertirse al Islam e ir hacia allí, a Irán o Afganistán. ¿Sabes de algún caso de mujeres que se hayan ido allí y que después no hayan podido volver? Sí, claro que hay algunos especialmente significativos, tanto de mujeres españolas como
como extranjeras. Es verdad que el papel de la mujer, y esto es otra de las cosas que llama poderosamente la atención, incluso orientado a este fenómeno, se ha relacionado más o se ha orientado más con la crianza de futuros adeptos a la causa, es decir, de futuros yihadistas. En algunos casos simplemente se han convertido en esclavas sexuales, ni siquiera ya con ese propósito. Desgraciadamente, esto hay que decirlo porque es así. Pero hay casos, algunos muy conocidos, como el de la viuda blanca, la británica Samantha Lethwaite, esposa además de alguien tristemente de infausto recuerdo, que era Jermaine Lindsay, que es uno de los atacantes suicidas de los atentados del 7J en Londres, que es además una de las más buscadas por el Reino Unido, ¿verdad? Pero hay un caso, además esta mujer, ojo, porque esto es interesante, fue criada en el seno de una familia tradicional irlandesa y católica. No sé si alguien conoce cuál es la casuística de los católicos irlandeses, pero son bastante conservadores en la cuestión de la religión, ¿no? Y fíjate, estamos hablando de la fe católica, no estamos hablando del Islam, ¿no? Su padre fue un exmilitar, además que se recicló profesionalmente para convertirse en conductor de camiones cuando acabó su vida como militar. Y cuando se produce, recordáis que hablábamos de ciertos fenómenos que producían la catarsis en la persona, pues cuando sus padres se divorciaron, esta mujer encontró ese confort espiritual que quizá le faltaba en el seno de su familia rota, vamos a emplear esa expresión, en una familia musulmana. Y ahí fue donde dio los primeros pasos hacia el Islam y de alguna forma pues superó esa situación. Hay un caso también, es archiconocido, de una mujer española, que es la Tomasa de Córdoba, Tomasa, ¿no? La madre le conoceréis, Yasin Agran Pérez, conocido como el cordobés, que es este individuo, que creo que es el rey de los memes. La verdad es que esto no es como para tomarlo a guasa, pero es verdad. Se convirtió en el rey de los memes tras los atentados de Barcelona y Cambrils en el 2017, ¿no? Pues cuando puso el objetivo en España, celebrando el sacrificio de los hermanos de armas por la causa. Fijaos bien, porque esta mujer era de una buena familia española, ¿eh? Además, su padre era constructor, en fin, mantenían un buen nivel de vida. Ella era una buena estudiante, iba a estudiar psicología, pero sucede que a los 19 años, tras conocer a un muchacho en un pueblo de Andalucía, se queda en estado. Este individuo era un radical que se fue radicalizando hasta extremos notorios conforme ya hacían vida en común y la arrastra a la yihad, a ella y a sus 6 hijos, 5 varones y una mujer. Poco más se sabe de estos casos. Es decir, hay casos como estos y otros que... Sí. Conozco más casos que son de mujeres que se han enamorado. Sí, claro. Pero han acabado, pues, unas, que es otra situación que requiere de ciertas... Es un estudio complicado, tiene ciertas connotaciones porque pasan a estar en campos de refugiados. Algunas de estas personas que han conseguido sobrevivir a estos escenarios de guerra, pues están en algunos casos con uno o varios hijos. Los padres de estos hijos han perdido la vida o han sido detenidos por otros estados y el estado de origen de esta persona no quiere saber nada de esta persona. Están en una situación de estatus muy complicado. Esto realmente es un drama para estas personas. Lo que habría que plantearse es qué ha fallado en el sistema para que estas personas acaben abrazando ya no esta fe, sino esta situación a la que han arrastrado, desgraciadamente, en muchos casos a hijos, a las familias que han sido... Claro, lo que comentas del tema de los hijos es importante porque los 2 o 3 casos que he leído libros al respecto, precisamente utilizaban a los hijos como arma para que no se fuesen. Porque en el momento en el que tenían hijos, los hijos pasan a ser propiedad del padre. Entonces, si tú te vas sola sin tus hijos. Claro. Era como la manera de retenerlas, ¿no? Sí, la verdad es que en estas situaciones generalmente subyacen auténticos dramas familiares. Y estas personas pues se han visto abocadas a situaciones terribles, porque no dejan de ser situaciones dramáticas muchas veces, en las que ya digo, muchas veces en el peor de los casos se han convertido en esclavas sexuales, se las ha cargado de hijos y su situación o su futuro pues en muchos casos es tremendamente complejo por lo que he comentado, porque su situación actual requiere de un tratamiento que difícilmente es encajable en determinados estados. Es decir, hay países que no quieren que estas personas vuelvan
y esto ya daría lugar a otra cuestión que es el tema jurídico del que yo, pues bueno, no soy un especial conocedor, ¿no? Pero de todos es conocido que hay muchos casos o varios casos de personas que están en esta situación, están en campos de refugiados, su país no quiere que vuelvan a la situación en la que se encontraban antes de dar ese salto y es tremendamente complicado darles un tratamiento adecuado. Y hemos hablado de los atentados de Barcelona, que bueno, es terrible, Sí. porque es terrible, pero asociamos la palabra atentado a algo sobre el terreno, ¿verdad? Algo que ocurre sobre el terreno. Sí, sí, sí. Existen otros medios en los que se puede producir. ¿Cuáles son? ¿Y qué puede suponer sufrir un atentado en esos medios? Bueno, mira, la palabra atentado se suele asociar a un delito cometido sobre el terreno, digamos, que afecta a intereses, instalaciones o personas, pero hay que empezar a emplear una terminología que ya no es tan nueva, ¿no? Que es el concepto de guerras híbridas, ¿verdad? Hoy en día, si quiero atentar contra los intereses de un país, ya no necesito enviar un misil ni inmolarme en nombre de nadie. Esto es mucho más sencillo. Podemos utilizar un sistema de ataque a través de los sistemas informáticos a gran escala o incluso de campañas de desinformación, que esto nuestros colegas euroasiáticos son auténticos especialistas, y provoco un apagón digital y pondría a un país en un caos absoluto en cuestión de días, si no de horas, afectando a comunicaciones, a infraestructuras críticas, a transacciones comerciales, bancarias o provocando el desabastecimiento. Ya no hace falta atentar de otra manera. Si esto es mucho más fácil que todo eso. Si yo, bueno, todos sabemos el archiconocido, ¿no? Y más peligroso. Sí, mucho más peligroso. Bueno, creo que en mente de todos está el famoso apagón de Nueva York, que duró 3 días y 3 noches y acabaron matándose unos a otros por cuestiones básicas y ya ni siquiera de supervivencia, es decir, por robos en establecimientos a gran escala, por incendios, por un caos y un vandalismo absolutamente descontrolado. Si yo provoco el apagón informático, por ejemplo, en las infraestructuras críticas y dejo a un país sin luz y sin recursos básicos, sin comunicaciones, sin posibilidades de desplazamiento o sin coordinación posible entre sistemas de acción, provoco un caos en cuestión de horas. No hace falta enviar un misil ni un hombre bomba a ningún sitio ya. De hecho, si lo alargas lo suficiente, te puedes cargar la economía del país totalmente. Bueno, lo estamos viendo, los problemas de desabastecimiento que ya empiezan a verse en algunos países de nuestra esfera. Que no digo que tengan que ver con un sistema de guerra híbrida, pero es compatible con algunas fórmulas, claro, de guerra híbrida. Ya nos está poniendo, bueno, ya nos están alertando sobre la carencia o escasez de ciertos recursos a la vuelta de no tantos meses. Es decir, es que hoy en día no está todo inventado. Y ya se están sufriendo la falta de ciertos recursos. Y se está notando, sobre todo para el que suele comprar por internet ciertas cosas, pues se nota el desabastecimiento. Y es que es verdaderamente peligroso, ¿eh? Peligroso porque a lo mejor no sabemos asociar a lo que está pasando. O sea, no podemos dar una explicación lógica de lo que está pasando. Y el desconocimiento y la falta de información es algo muy peligroso, muy peligroso. Por eso, aprovechando que estás aquí, hay una pregunta que me gustaría hacerte y es que si tenemos la sospecha de alguien que alguien de nuestro alrededor pudiera estar implicado o pertenecer a una célula terrorista, si nos amenazan o simplemente si nos llega información sobre el tema que hemos tratado ahora, ¿a quién debemos acudir y cuál sería el procedimiento adecuado de denuncia? Pues esto es muy fácil de contestar y muy simple. Hay que acudir inmediatamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la que tengamos más próxima o en la que conozcamos a alguien, con carácter inmediato, y comunicarle, oye, tengo sospechas, pese a que esto entiendo que a mucha gente le provoca ciertas reticencias, hay que perder ese miedo a denunciar y ponerlo en contacto inmediatamente en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo he recabado en la cola de un supermercado información a través de una persona que me reconoció como lo que era
y me facilitó cierta información que acabó con la desarticulación, bastante tiempo después, de una célula. Es decir, si conoces a un policía, díselo a ese policía. Si conoces a un militar, díselo a ese militar. Si conoces a un guardia civil, a un policía nacional, a un Mossu, a quien sea, coméntaselo. Si esa persona no puede gestionarlo con carácter inmediato, lo derivará la información a los servicios de inteligencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de la inteligencia militar, en su caso, si correspondiese, para que se activen todos los protocolos tendentes a neutralizar esa amenaza. Esto es fundamental. La gente tiene que perder el miedo a denunciar. Aquí sí quiero hacer un apunte. Twitter no es la policía, ¿vale? Que tenemos mucha manía de denunciarlo todo en Twitter. Twitter no es la policía. Y esto ya va para la audiencia, ¿vale? Hacedlo tal y como lo está diciendo una persona que entiende del tema, porque por el principio de la entrevista veréis que se ha quedado muy claro que el dar demasiada información en sitios donde no se debe, lo que podéis estar haciendo es precisamente poner en alarma a las personas o al grupo que sea que queráis denunciar. O sea, les estáis poniendo en sobreaviso. O sea, la denuncia tiene que ir por el cauce correcta, no en redes sociales. Sí, esto es muy importante, es muy bueno el apunte, porque hay personas que, bueno, yo creo que hoy en día estos recursos están archiextendidos y son además, y yo lo entiendo, ¿no?, un recurso habitual muy, muy utilizado, pero cuando hablemos sobre ciertas cuestiones, por favor, no utilicéis, utilizad el teléfono o el contacto personal. Oiga, mire, tengo esta información y no sé a quién canalizársela. Y ya habrá alguien al otro lado de la línea del teléfono que o derivará una unidad a tu domicilio, a donde te encuentres, o la fórmula para atender esa información de la manera más eficaz y pronta posible. Pero ciertas cuestiones, por razones evidentes, creo que se deben de tratar de manera personal, como he dicho, como bien apuntas, y no a través del WhatsApp del grupo de padres del colegio ni cosas por el estilo. Es decir, que esto no es el modo adecuado, efectivamente. Es un buen apunte. Yo tengo una pregunta tonta, porque, o bueno, tampoco las preguntas no son tontas, sino yo parto de la ignorancia también en este caso, y es que si en algún momento nos vemos implicados en algún acto, ¿qué aconsejas? ¿Qué aconsejas si alguna vez somos víctimas de un acto yihadista? ¿Qué aconsejas que hagamos? Aparte de denunciar, ¿hay algo más que debamos hacer? Sí, bueno, esta es una pregunta de respuesta enormemente compleja, pero que yo voy a sintetizar en 3 indicaciones o en 2 indicaciones. Luego, la realidad, la naturaleza del ser humano no es tan simple, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados, o la mayoría de nosotros no está acostumbrados a desenvolverse en determinados escenarios o ante determinadas situaciones, afortunadamente, ¿verdad? Pero hay que mantener la calma en la medida de lo posible y hay que avisar inmediatamente a la policía. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, a mí me resulta, voy a dejarlo en fascinante, ver cómo hay personas que se dedican a hacer grabaciones sobre determinadas situaciones y a nadie se le ocurre llamar al 112. Tal cual. Esto es, bueno, voy a utilizar el calificativo de asombroso. Es fascinante. Es decir, oiga, coja usted el teléfono y llame inmediatamente al 112 y comunique sintéticamente qué es lo que está viendo y qué es lo que está sucediendo y dónde está sucediendo. Y los demás tienen que intentar ponerse a salvo fuera de la acción de estas personas, de sus intenciones aviesas y manifiestas, por desgracia, y sobre todo llamar a la policía. Esto es fundamental. La actuación inmediata de las fuerzas y cuerpos de seguridad puede evitar, si son alertadas a tiempo, una auténtica masacre. Creo que el mensaje es claro. Totalmente de acuerdo. Añadiría también que esto es válido para cualquier delito, porque lo que comentas es totalmente cierto. Por supuesto. Saca antes el teléfono para ponerse a grabar lo que está ocurriendo que para llamar a la policía, pero obviamente en los casos de los que se están tratando ahora mismo, con más rapidez todavía, por favor. Ciertamente, eso sí. Pues, agente, si quiere comentar algo más, si quiere hacer algún apunte sobre lo que hemos hablado. No, sí, simplemente quiero daros las gracias por haberme permitido
hablar con vosotros un rato y espero que este tipo de iniciativas, yo estoy convencido de que sí, de que así va a ser, sirvan para generar conciencia social sobre un problema que nos afecta a todos, que potencialmente nos puede afectar a todos y que obviamente nos obliga a remar en la misma dirección porque estamos todos en el mismo barco. Yo, por encima de ideologías, de convicciones, de religiones y de pensamientos, que es algo muy personal y que, por supuesto, con carácter general, obviamente hay que respetar, esto nos afecta a todos. Antes lo decíamos en un momento de esta conversación. Pensamos que esto, que cierta ideología o cierta facciones es objetivo de los intereses, por llamarlo de alguna forma, de esta gente, pero esto nos afecta a todos, absolutamente a todos. Y generalmente, o muchas veces, a aquellas personas acaban pagando la fiesta, permítaseme esta expresión que no es la más acertada, injustamente. Esto es algo que a todos nos tiene que generar conciencia y debemos de reflexionar sobre lo importante que es para nuestro futuro y el de nuestros hijos que esta sociedad se desarrolle pues dentro de los parámetros de normalidad que todos deseamos y a la que debemos, y repito, debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Pues, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ti y espero que hayas estado cómodo. Hay muchas cosas. Sí, he estado muy cómodo. Muchas gracias. Hay muchas cosas que no se pueden tratar en tan poco tiempo y que merecerían... Es un tema muy complejo, ciertamente. Porque, bueno, esto es como pequeñas pinceladas, ¿no? Para algo tan importante como es la inteligencia en nuestro país. Así que muchas gracias. La gente que no se vaya, porque ahora tenemos la parte del directo donde comentaremos noticias. Y, bueno, muchas gracias a gente y que... Muchas gracias. Y que tenga usted cuidado. Y vosotros también, que es importante. Sí, yo, si me permites un apunte final, o sea, me gustaría dar las gracias a los dos, a ti por tener la grandísima idea de esta entrevista y a él porque creo que, y me incluyo dentro, un gran porcentaje de la población tenemos un desconocimiento muy grande sobre las labores que hace inteligencia y sobre muchos de los temas que ha comentado. Entonces, creo que se han tocado temas muy interesantes, tratados perfectamente y así que muchísimas gracias tanto a él por haber contestado a todo lo que se le ha preguntado como a ti por la pedazo de entrevista. Muchas gracias, un saludo. Bueno, pues voy a finalizar la grabación y ahora ya nos vemos en el directo. Un saludo.